vamos a comenzar nuestro estudio acerca de la armonía de los evangelios. Hemos dado 4 semanas de introducción en que cubrimos un resumen, un sinopsis de cada uno de los 4 evangelios. Vimos que había 3 que concordaban, los evangelios sinópticos, que relatan una historia de distintos puntos de vista, pero todos relatan más o menos lo mismo, con distinto énfasis, mientras que Juan fue otra cosa, es algo teológico y presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Su deidad era el énfasis de Juan, y queremos ahora estudiar la vida misma de Jesús y la comunicación que tenemos que tener para comunicar la simple verdad del Evangelio. Es mucho más complicado de lo que nosotros creemos a veces. Nosotros podemos decir algo, pero la gente entiende otra cosa. Yo siempre aclaro cuando estamos aconsejando, ya sea matrimonios o lo que sea, cuando una persona habla, siempre hay que responder, a ver si entiendo, y hay que repetir lo que uno entendió. Entonces ahí sí hay comunicación. Si no, hay 3 cosas que puede decir la persona. 1, las palabras que salieron de su boca. 2, las que quiso decir. Y 3, la que la otra persona entendió. Entonces, acá tenemos comunicación directamente del Espíritu Santo, que nos da de varias formas, dependiendo de cómo nosotros lo entendamos. Y a cada uno nos va a afectar ese punto de vista. Yo he aprendido hace muchos años que no todos aprenden de la misma manera. Entonces hay que desarrollar distintas técnicas de enseñanza. Por eso a mí me gustan las gráficas, a veces dibujo, a veces las muestro. Pero, y claro, siempre doy para que llenen, porque cuantas más ayudas hay, más uno retiene, mejor se comunica. Entonces, con eso en mente, y todos los puntos de vista, los autores, sus trasfondos, queremos empezar leyendo los primeros versículos de Lucas capítulo 1. Vamos a leer a partir del 5, y estoy en la página equivocada. A partir del 5 dice así: en los días de Herodes, ahí se acabó, vamos a comenzar ahí. Entonces, A mayúscula, en los días de Herodes, en el versículo 5, Herodes es el que se hacía llamar Herodes el Grande. Nadie lo llamó así porque era grande, porque era peticito. Entonces no era grande de tamaño, tampoco fue grande en quién era, porque a él lo pusieron en esa posición. Él no se la ganó, ni fue por voto, ni fue por sangre azul, ni fue por favoritismo, fue porque el gobierno romano, el Senado romano lo puso así. Varias cosas que tenemos que saber de Herodes para entender la cultura del momento. ¿En qué momento llegó Jesús al mundo? Número 1, que no era judío. Él se hizo llamar, acuérdense, el rey de los judíos, pero él no era judío. Nació en Edom. Edom quedaba al sur, era un país vecino, pero quedaba al sur. No eran judíos, y fíjense para más, su padre era edomita, era de mucho dinero porque se casó con una mujer árabe de un negociante que tenía mucho dinero, y formaron así un imperio de negocios que favorecía a los romanos. Y Marco Antonio se hizo amigo de la familia, y esa amistad duró toda la vida de Marco Antonio. Tanto así que el padre llegó a conocer a Julio César, y cuando se distribuyeron las tierras, muchas de las tierras se le dieron al padre de Herodes, y Herodes fue comisionado por el César mismo para ser el tetrarca de Galilea. Ahí comenzó su vida política.
Y claro, favoreciéndose ante los romanos, fue a Roma ante el Senado a los 38 años, apeló al Senado, haciéndose pasar por más de lo que era un judío respetado, que un hombre de la comunidad, nada que ver, era todo mentira, pero el Senado romano le dio esta oportunidad, le dio el título y lo nombraron rey de Judea. Pero vamos al número 2, era un diputado del gobierno romano y un ciudadano de Roma. Eso fue un regalo del César al padre que heredaron los hijos. El número 3, mató a varios de sus propios hijos porque pensaban que querían su trono. Y él no iba a ceder su trono por nada del mundo. Este era uno de los hombres más malvados de toda la historia. Entonces, sus logros que él muestra, que vamos a verlos y mencionarlos más tarde, no eran en realidad verdad lo que parecían, porque todo lo que él hizo fue a cuestas del pueblo, no fue por mérito propio. Número 4, es responsable por el templo de Herodes, que es más bien la remodelación y las añadiduras al templo, porque ustedes saben, el primer templo era ¿de quién? Salomón. Habían estado en el tabernáculo, David juntó las cosas y después los materiales para la construcción, Salomón lo construyó en toda su gloria. Después destruyeron el templo cuando fueron cautivos a Babilonia. 70 años más tarde, o un poco antes, empezaron a volver y a empezar a construir, y cuando ya estaba construida, los 70 años de cautiverio, volvieron. Pero lloraron los sacerdotes porque no era nada a comparación de la gloria del templo de Salomón, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Así que cuando Herodes llegó al trono, él dice, no, esto es una basura para mí. Yo merezco tener un templo mejor. Y se puso a reconstruir el templo. Pero no para los judíos, no para Dios, para él, para reflejar que él lo hizo. Cometió varios errores. Él pensó que al remodelar el templo y hacer, ahí ven, eso no es una foto del templo, obviamente, eso no existe hoy, eso es una maqueta que uno encuentra en un museo, pero es una réplica de lo que piensan que pudo haber sido. Entonces, Herodes quería firmar la arquitectura y no le permitieron, pero él quería congraciarse con los judíos y pensó que al darles un templo mejor, lo iban a aclamar. No fue así. Entonces él decidió contratar a sacerdotes babilónicos y a sacerdotes egipcios de Alejandría a venir a participar y a profanar el templo, porque no entendía ni la religión ni la cultura judía. Entonces lo odiaban y lo detestaban más aún. Número 5. Cuando mandó matar a los niños menores de 2 años, ustedes se acuerdan de eso, este fue el hombre. Él ya había mandado matar a uno de sus hijos, que era el mayor, porque le tenía miedo, porque el pueblo lo quería, era un buen chico. Y entonces el pueblo lo clamaba y él se vio envuelto en un complot con Cleopatra y Marco Antonio, y él pensó, me están tratando de quitar el trono, lo mandó matar. Entonces cuando él mandó matar a los niños de 2 años para abajo, incluido estaba su propio hijo recién nacido de 18 meses. No tenía fin su maldad. Herodes es responsable por unos cuantos fuertes militares, entre ellos el más famoso, Masada, que está encima de una montaña e irónicamente lo construyó para que los romanos lo dejaran tranquilo, porque hubo un tiempo cuando Marco Antonio perdió las elecciones y Octavio fue el próximo César, que ustedes lo conocen como César Augusto. Entonces él, cuando asumió, Herodes tenía miedo de perder su trono. Entonces se quiso congraciar con Octavio, pero a la vez por miedo construyó Masada
para poder huir si tenía que huir por si acaso lo destronaban. Sin embargo, pudo enlazarse, hacerse amigo, y el otro tenía mayores problemas y lo dejó. De ahí que tenemos a Herodes en casi toda la vida inicial de Jesús. B mayúscula. Le sigue esa frase que dice, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Zacarías no tiene nada que ver con el libro de Zacarías. Quiero aclarar que uno era profeta del Antiguo Testamento y este es mencionado como sacerdote en el Nuevo Testamento. Son dos personas totalmente distintas. Ahora, en ese mismo versículo aclara más detalles. Dice, de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Número 1, la clase de Abías era la octava de 24 divisiones sacerdotales asignadas al azar, lo vemos en Primera Crónicas, para las distintas funciones del templo. En el caso de Zacarías era prender y mantener el incienso prendido en el templo a todo momento. Y a él le había tocado esa semana. Número 2. Aunque no lo dice la Biblia, ni siquiera lo implica, se sabe que no vivía en Jerusalén, sino que vivía contigua a Jerusalén, bastante cerca. Se cree por razones históricas, los escritos de Josefo, que muy probablemente fue en Hebrón, donde él vivía. Número 3, su esposa se llamaba Elizabeth y también venía de una familia sacerdotal. Ahora, a veces se confunde el hecho cuando dice era de Aarón, de las hijas de Aarón. Obviamente no era hija del hermano de Moisés, no era sobrina de Moisés, porque estamos hablando casi 1000 y pico de años. Eso no puede ser. Sino que había otro Aarón en la genealogía, pero el énfasis es de que ambos venían de familias sacerdotales que inicialmente todos vienen de Leví, de la tribu de Leví. Eso es significativo porque si vemos en las genealogías, primero de José en Mateo 1 y de María en Lucas capítulo 3, enfatizan que ambos tienen derecho al trono, José por una rama, María por otra rama, pero ambos tienen derecho al trono. Ahora enfatiza a estos dos porque estos dos van a ser los padres del profeta, el último profeta antes de Jesús. José, Juan el Bautista, ¿por qué dije José? No sé. Entonces Juan el Bautista, pero él enfatiza que ellos dos, ambos tenían familia, vienen de sangre sacerdotal. Eso para nosotros no tiene importancia, pero para ellos tiene suma importancia. Ahora noten que Lucas no menciona la genealogía de Mateo, de José, pero sí menciona la de María, porque el énfasis de Lucas es de un énfasis totalmente distinto que Mateo. Mateo por padre, por hombres, porque los judíos respetan solamente el orden de la genealogía de los hombres. Sin embargo, Lucas, que fue escrito para los griegos, para los gentiles, enfatiza el derecho por sangre de la madre. Y de esa manera él enfatiza ambos en dos maneras totalmente distintas, y lo mismo aquí hace con Zacarías y Elizabeth, enfatizando que Juan el Bautista tenía derecho a ser el profeta llamado por Dios. Ahora, ¿por qué era tan fácil para los judíos en esa época mantener su genealogía y saber de dónde venían? Porque ellos se remontan hasta las profecías más tempranas, hasta Génesis 3:15,
Y ellos sabían que por ese linaje vendría el Mesías. Así que cada vez que nacía un niño, estaban viendo, ¿este es el Mesías? ¿Este es el cumplimiento? Cada vez que nacía un niño, tenían que saber, bueno, este no es, porque este no tiene el linaje del rey. Este no nace de la casa de David, entonces no puede ser. Pero en el caso de María, todo el pueblo sabía, el pueblo de Nazaret, todo el pueblo sabía, porque era un pueblo chiquitito. Y en los pueblos chiquititos todo el mundo sabe la vida de todo el mundo. Y todo el mundo sabía la tribu de quién. Y sabían que María descendía del rey David. Así que ellos esperaban con ansias, ¿cuándo se va a casar? ¿Ustedes tienen alguna muchacha en su familia? Ay, ¿cuándo se casará? Yo quiero nietos. Yo estoy esperando un sobrino, una sobrina. ¿Cuándo se va a casar? ¿No es cierto? Imagínense esperando al Mesías. Estarán mirando el reloj. ¿Cuántos años cumple este año? Ya, es hora, ya. Estaban esperando eso. Y de la misma manera, Elizabeth estaba esperando por una razón muy distinta. Elizabeth ya había pasado a otra época. Número 3, su esposa se llamaba Elizabeth, también venía de una familia sacerdotal. Número 4, ambos pasaban la edad de tener hijos. Y cuando se apareció el ángel Gabriel a decirle esto, Zacarías dice, ¿cómo vamos a tener un hijo? Ya somos viejos. ¿Les hace acordar a alguien eso? Eso es muy conocido, ¿no? Y acá en este caso, Gabriel no hace lo mismo de nombrarlo ¿por qué te burlas o por qué desconfías? ¿Qué sé yo? Porque en el caso de Isaac era risa. Pero acá lo dejó mudo. No lo dejó hablar. Si te enteras de una buena noticia, la cura del cáncer, lo que sea, que vas a ser millonario mañana, o a los 9 meses, pongámoslo así, y tú quieres salir del templo donde hay que respetar el silencio y le quieres decir a todo el mundo, y ahora de golpe no puedes. Ambos pasaban la edad de tener hijos y Elizabeth era estéril. Elizabeth no pudo tener hijos. Si leemos la Biblia, particularmente en Isaías, nos explica que el ser estéril, los judíos veían de eso que Dios estaba desconforme con la mujer. Algo había hecho ella, sus padres, sus abuelos, algo. Pero el problema de Elizabeth es que la Biblia dice que ambos eran de familias sacerdotales dedicadas al Señor, eran muy justos, todos los querían, todos los respetaban, él era un sacerdote. Entonces había confusión de ¿por qué? ¿Por qué a ella? ¿Por qué no puede tener un hijo? Dios tiene todo bajo su plan, bajo su control, es increíble. Y Él dice, yo no quiero que tengas un hijo hasta que yo te lo dé. Ahora, cada vez que nos confrontamos a un principio bíblico, yo les voy a avisar, porque los principios bíblicos figuran a través de toda la Biblia como que fueran en un hilo. Y el principio que vemos acá es que Dios tiene su tiempo para hacer las cosas. No lo hace a nuestro tiempo. Escuchen bien esto. Dios espera hasta que nosotros no podemos de ninguna manera solucionar nuestro problema. Y es ahí cuando Él dice, dámelo a mí. Porque si nosotros de alguna manera se soluciona por un billete que tenemos, por una idea que tenemos, por algo que hacemos, ¿quién se va a llevar la gloria? Pero si no hay forma de que yo lo pude hacer, Dios se lleva la gloria. Yo he contado esta historia
muchas veces en muchos lugares, y estoy seguro que aquí también, pero en un caso me había dado la fiebre porcina y me habían dicho que yo no voy a llegar a la mañana, llamen a su familia, qué sé yo. Entonces llegué a la mañana, obviamente, y llegué hasta el día de hoy, ya van 5 años, 6, 7 años, y sobreviví. Entonces mi médico era judío. Entonces yo le di las gracias al médico. Y él me dice, yo no hice nada. Yo ya di por hecho que tú te ibas a morir. Es más, al lado había en cuarentena otro muchacho de 24 años, un atleta de la Universidad de Miami, que tenía lo mismo que tú y murió. Y hay 24 personas en la Florida que tuvieron lo mismo y todas murieron. Tú eres el único que se ha sanado. Y yo le dije, ¿y cómo? ¿Qué hicieron? Yo no hice nada. ¿Y a qué lo atribuye? Y él mira así, no había enfermera. Mira alrededor y dice, para mí es un milagro. Entonces yo aproveché. Entonces, ¿quién es responsable? Él sabiendo quién era yo, él siendo judío, yo siendo cristiano. Él me miró y se sonrió, bajó la cabeza y tienes razón. ¿Sabes qué? Dios hace las cosas para que Él sea exaltado, no para que yo sea exaltado. Él le concedió una oportunidad a ese doctor que de otra manera no tendría. Tuvo que estar cara a cara con la realidad de que Dios puede. No tengo explicación. Es un milagro. No fui yo, no fue él, no fueron las enfermeras. ¿Quién fue entonces? Él tuvo que venir cara a cara con el Dios Todopoderoso. Y esa es la lección de Elizabeth y Zacarías. Que cuando ya habían perdido las esperanzas, Dios dice, ahora me toca a mí. Hazte un lado. Mira cómo se hacen las cosas. Él quería que todo el pueblo supiera, todos los amigos sacerdotes que conocían a Zacarías, todos los que conocían su historia, que no tenían hijos, él quería que todos supieran, esto va más allá de toda la naturaleza. Esto tiene que venir de arriba. Y ese niño que nace es mío, es especial. Y así lo fue con Juan. Fue especial. Hay otro anuncio milagroso que vemos en los versículos 26 a 38 y comienza de esta manera ese relato. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Queremos empezar por ver al 6º mes, porque lo primero que se me ocurre el 6º mes es junio, yo cumplo en junio. Entonces el 6º mes es, no tiene nada que ver con eso. El 6º mes entonces podría referirse al calendario judío. No, Lucas no era judío. Lucas no usa nada de referencias judías. No le escribió a los judíos. Mateo sí, Lucas no. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, ni a uno ni a otro. Se está refiriendo que a los 6 meses de haber concebido Elizabeth, concibe María. Entonces, número 1, 6 meses después que Elizabeth concibió María. Número 2, el mismo ángel anunció ambos embarazos. Y vemos 2 arcángeles poderosos en toda la Biblia. Uno es el anunciante, el mensajero, Gabriel, mientras que el otro es Miguel. Y estos 2 aparentemente tienen otro nivel dentro de los ángeles. Los usó a él de forma especial porque son los únicos 2 mencionados por nombre que nosotros sepamos. Casi siempre dice un ángel del Señor, lo que fuera.
pero en estos dos casos, especialmente acá, Gabriel trae las buenas nuevas. ¿Qué tan especial tendría que ser un mensajero del Señor para que Dios lo use para traer las mejores noticias de toda la historia a la tierra y a la humanidad? ¡Qué honor! Y ese fue Gabriel. B mayúscula. Menciona también la ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ahora, Nazaret no era una ciudad. Ese es un término muy cordial, porque en realidad era un pueblito así que nadie quería. Vamos a ver algunos detalles acerca de Nazaret, porque bien vale la pena entenderlo. A medio camino, y esto me expresé mal, yo creo que me estaba quedando dormido, ahora lo voy a arreglar. A medio camino entre el extremo del mar de Galilea y el Monte Carmelo. Ahora, está más o menos bien dicho. Si ustedes dan vuelta a la página y ven el mapa, Nazaret está marcado con el rojo grandote, el globito. Si van hacia la derecha, está la punta sur del mar de Galilea. Si van hacia la izquierda, un poco para arriba, está el Monte Carmelo. ¿Estamos todos ubicados? Ok. Eso quise decir, así que como lo quieran corregir, háganlo. Entonces, estaba más o menos en el medio entre el Jordán y el Mediterráneo. Sí, ¿tenías? No, ok, perdón. Número 2, situada en las colinas al norte de la llanura de Esdraelón, por lo tanto, ordena una buena vista de los antiguos campos de batalla. Al norte se puede ver también el monte Hermón y al oeste el Mediterráneo. Entonces, la razón que era importante estratégicamente es que para todos los lados tenía valles y estaba sobre una meseta y era un lugar muy estratégico. Número 3, en tiempos bíblicos había un cuartel militar romano ahí. No había un fuerte, no había lugares para alojarse y los soldados simplemente se apoderaban de las casas donde había lugar y hacían lo que querían porque eran romanos y no le importaba esta gente judía. Y eso produce, como veremos, un problema en la reputación de Nazaret. Ustedes se acuerdan, hemos enseñado varias veces el problema entre los judíos y los samaritanos. El problema era que unos se consideraban puros y de ahí superiores, mientras que los samaritanos eran mestizos, eran judíos cruzados con los de Asiria. Entonces, acá pasa algo similar. Debido a que había un cuartel romano, los romanos hacían y deshacían con la gente del pueblo. Y se rumoreaba por ahí que ellos se aprovechaban de las mujeres de Nazaret como les daba la gana. Porque los hombres judíos del pueblo no estaban armados y ellos se aprovechaban. Entonces se rumoreaba también, si ven el mapa, hay una ciudad un poquito al norte, ahí a la izquierda, Séforis, donde venían mujeres a prostituirse a Nazaret. Entonces Nazaret tomó una mala fama. A veces esa mala fama se confunde con algunos de los comentarios que han hecho la gente acerca de Galilea. Nada que ver, Galilea está en otro lado totalmente, si quieren ver, está en la parte superior. Es una provincia, no es una ciudad. Y está en la parte superior del mar de Galilea. Entonces no tiene nada que ver con Nazaret. Pero Nazaret había adquirido una mala reputación. Número 4, era un pueblo pequeño y mal visto. Tenía una mala reputación y quiero que me acompañen
al Evangelio según San Juan, primer capítulo, versículo 46, y que me ayuden con su lectura. Vamos a explorar las palabras de el apóstol Natanael, que cuando él se entera, bueno, vamos a leerlo. 1:46. 1:46. Juan. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Claro, le estaba diciendo, mira, yo he conocido a este hombre, está hablando de Jesús, y le estaba tratando de explicar, él es especial, yo no sé si es el Mesías, pero tienes que venir a verlo, a escuchar las cosas que dice, a ver las cosas que hace. ¿Y cuál es la reacción de Natanael? ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Tiene mala reputación. Muchas veces se confunde con los comentarios en Hechos 2 acerca de Galilea. No tienen nada que ver. Y vamos a ver otra referencia que nos puede ayudar. B minúscula, Jesús va a Capernaum por la incredulidad en Nazaret. Nazaret había sido invadida por soldados romanos y de ahí que pasaban muchos comerciantes romanos a darle lo que ellos necesitaban, comprar y vender, etc. En Marcos capítulo 6, versículos 1 al 6, tenemos la historia de cómo Jesús deja Nazaret y se va a Capernaum. Marcos 6, 1 al 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les da? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Él trató de ir lógicamente a donde estaba, a donde había nacido, a donde él había crecido. Y como dice Juan 1, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, hablando de los judíos en general, pero específicamente a Nazaret. Entonces de ahí Jesús se muda a Capernaum y que sepamos, no vuelve a vivir, vuelve a visitar, pero no a vivir en Nazaret, sino se dedica a Galilea. Su ministerio comienza un poco al norte de Nazaret, en el pueblito de Caná, en las bodas, y después sigue camino hasta Galilea, Capernaum. Entonces, cambia todo el ministerio de Jesús cuando él se trata de volcar a los suyos y no quieren aceptar, no quieren creer. Tenemos esa misma costumbre. Ahora, si de ahí que nace el dicho que tenemos en Latinoamérica, en inglés no existe, nadie es profeta en su tierra. Jesús lo dijo. De ahí nace eso, que uno puede ser famoso en otro lado, pero en su propio pueblo lo ven como, no, yo conozco a su papá. ¿Cierto? Ahora, ¿saben cómo sabemos que estos eran incrédulos? ¿Su padre no es José? Su padre no era José. Ese era el punto. Por eso ellos no creían en Jesús. Y cuando uno no quiere ver, no puede hacer nada.
tiene primero que creer. Ese es el primer requisito, es creer para ver, no ver para creer. C mayúscula. Continúa diciendo el 27 que María era una virgen. Ahora ha habido mucha polémica a través de los años acerca de la virginidad y en particular esa palabra. Veamos, estudiémosla. La palabra griega es partenos, pronunciada, ahí como lo puse, y significa no tocada por un hombre, no contaminada, inocente. Número 2. El nacimiento virginal es una doctrina fundamental. Aquí nos teníamos que detener sí o sí, porque es necesario establecer que él no era el hijo de José, como estaban diciendo. Teníamos que entender que obviamente ellos llegaron a las mismas pruebas que todos los demás, pero no a la misma conclusión. Recuerden esos versículos. Ellos, ¿cómo puede decir las cosas que dice? ¿Cómo puede hacer las cosas que hace? Si este es el hijo de José. O sea, no dieron el último paso. El último paso tiene que ser, este no puede ser el hijo de José. Y ese es el énfasis que da todo el libro, el Evangelio de Juan. Entonces, si volvemos al idioma original, no se puede malinterpretar la palabra. Ahí está la palabra tal como fue escrita por primera vez en el idioma original. No tiene otro significado ni tiene un sinónimo por el cual se puede usar. Si ustedes tienen alguna versión en ese versículo 27 que dice doncella o joven o lo que sea, regálenme su Biblia, yo les compro una buena, porque esa Biblia no vale. Yo tengo una colección de Biblias, entre ellas una Biblia de los mormones, una Biblia de los testigos de Jehová. Acabo de botar una a la basura hoy. No sé a quién le pertenecía, pero yo le regalo 3 Biblias con tal de que boten esa basura, porque no es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios dice ahí, y uno puede ver en el idioma original lo que significa, y eso dice otra cosa, hay un problema. Hay un grave problema. Especialmente cuando se refiere a la virginidad de María y la deidad de Jesús. Vamos a examinarlo. Número 2. El nacimiento de virginal es una doctrina fundamental. A minúscula. Fue profetizado, y estos 3 versículos los tenemos que leer porque son fundamentales para nuestras creencias, si lo quieren buscar por adelantado. Uno es muy conocido, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, que aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Hubieron ¿cuántos años de silencio hubieron entre Malaquías y Mateo? 400. 400, lo hablamos el otro día, sí. Entonces, previo a eso, estamos hablando de Isaías, muchos años más. Entonces, Isaías, ¿cómo se iba a imaginar que esto fuera posible? Sin embargo, lo dijo tal cual el Espíritu Santo se lo reveló, y eso es lo que ocurre. B minúscula. No es lo mismo que la palabra doncella. Vamos a Génesis 24:16. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había concebido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Ok, ese es un versículo representativo. No es el único en la Biblia. Pero noten que ese versículo usa ambos términos, ambas palabras. La doncella era hermosa y era virgen. 2 cosas distintas. Puede ser doncella y no ser virgen. Pero en este caso eran las dos. Ahora cuando se refiere a María, en el 27, se refiere virgen.
C minúscula. Jesús es el Hijo de Dios. Mateo 1:20. Cualquiera, no se peleen. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Hay dos frases, dos términos sumamente importantes, que lo que ella es engendrado, que la vida comienza cuando la mujer engendra, no cuando nace. Eso es un punto fundamental. Y lo otro es que viene del Espíritu Santo, no viene de ningún hombre. Se rumoreaba por ahí, por el segundo siglo después de Cristo, salieron doctrinas falsas. Y salió una doctrina que decía que no, fue en realidad hijo de un soldado romano. ¿De dónde viene esto? De la reputación que tenía Nazaret. Pero como ella estaba desposada, era imposible, y eso me trae a D. D mayúscula, 27 dice que no solo era virgen, había sido desposada con José. Número 1, el compromiso era estar casados sin convivir. La ceremonia era idéntica. Nosotros en nuestra cultura lo entendemos porque decimos está casado por civil o por iglesia. Porque la ley requiere que vayamos ante la corte, la iglesia requiere que vayamos ante la iglesia. Entonces casi todos en nuestra cultura tienen ambas cosas, pero la que vale ante la ley es la corte. Entonces el civil. Pero en este caso tenemos algo similar en el concepto. Los padres determinaban, con la aprobación de los hijos, claro, mira, me conviene asociarme con mi amigo Pablo. Entonces su familia es buena gente, son saludables, tienen buena posición, más o menos como nosotros, y nos vamos a ligar en matrimonio. ¿Te gusta su hijo? Bueno, está bien, vamos a firmar contrato. Hacían un contrato entre los padres y firmaban. Hacían toda la ceremonia y eran casados sin tocarse. Eso le daba hasta 1 año de plazo al novio para ir y construir su casa, para que entonces cuando se hiciera la fiesta, viniera a vivir con él. Eran hasta 7 días de fiesta. Ahora, para aquellos que estudiaron el Apocalipsis, ustedes saben que la comparación entre Cristo, el novio que fue a preparar un lugar, es idéntico. Es idéntico. Ahora sí, él y ella estaba desposada. ¿Qué significaba eso? Que la cuidaban, pero no podía ir sola a ningún lado. Entonces, cuando ella quedó embarazada, el padre dice, no puede ser. Su madre dijo, no, que por cierto, el padre de María también se llamaba José, así que eso es muy confuso. El padre de José dice, no puede ser. ¿Cómo he fallado? Si a todos lados tenía una chaperona, ¿cómo es posible? Porque el contrato estipula que ellos dos no se pueden ni siquiera hablar sin tener a alguien presente. No puede ser contaminada porque la mercadería es mía. Yo estoy trabajando para él, ella es mía. La voy a reclamar un día. De ahí el término bíblico, la redención. Ya pagué el precio, pero todavía no la he redimido. Cristo pagó el precio en la cruz y un día vendrá por nosotros para redimirnos. Vengo por lo mío. Entonces, E mayúscula. Me salté una. Era un contrato entre las dos familias, ya lo dije, ok. José, en Mateo 1, del 1 al 17, vemos la genealogía de José y tenemos una gran ventaja
que cuando llega a lo último, dice, engendró a José, que estaba desposado con María. Vamos a leerlo, para divertirnos un ratito. Mateo capítulo 1. Versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ahora, ¿cuál es lo obvio? Que ellos no convivían. Pero dice marido. Se firmó el contrato, ya le pertenecía. Y él aceptó tal cual. Era su marido. Pero en el español tenemos una gran ventaja que en inglés hay muchas doctrinas falsas acerca de esto. Nosotros tenemos artículo con género. Es imposible decir un artículo que no tenga género. Para nosotros todo es él o la, no puede ser neutro. Y hoy acá en este país quieren sacarle el género a todo. Y el resto del mundo se mata de risa. Sacaron una Biblia que hace que Dios sea neutro. No la pueden traducir a ningún idioma del mundo porque todos los demás idiomas tienen lo mismo, casi todos. Así como el griego koiné y el hebreo, todos tienen eso mismo, que tienen artículos con género y número, la y las. Entonces, fíjense ese detalle. En el 16 dice, marido de María, de la cual. No dice de los cuales. Porque no nació de José. De la cual nació Jesús, llamado Cristo. Entonces tenemos varios puntos sumamente importantes ahí hasta ahí. Número 1 era el linaje de David y número 2 era un hombre justo. Veremos eso la semana que viene cuando reanudamos en ese mismo lugar. Muchísimas gracias. Vamos a quedar despedidos en oración. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Gracias por la riqueza de tu palabra. Ayúdanos a estudiarla con devoción como debe ser y a no desviarnos nunca. Señor, nos tiramos ante ti en humildad, tratando de buscar la verdad siempre. Perdónanos si te fallamos. Queremos servirte fiel. En nombre de Cristo, llévanos a nuestros hogares sanos y salvos. Amén. Amén. Gracias, que Dios lo bendiga. Gracias.